Mi mejor amigo y mi novia me traicionaron en mi propia casa. Desaparecí por 5 años. Pero cuando anuncié mi compromiso, ella volvió con un secreto devastador. Tengo un hijo que nunca supe que existía y los demandé por robarme 5 años. Tengo 34 años, trabajo en marketing digital, y hace 5 meses descubrí que tengo un hijo de 5 años que nunca supe que existía. Sí, leíste bien. 5 años. Y no es que me lo ocultaron por accidente o porque perdimos contacto de forma natural. No, fue algo completamente intencional y retorcido, y la historia de cómo llegué a este punto es tan jodida que a veces ni yo mismo puedo creerla cuando la pienso. Pero ahí va, porque necesito sacarlo todo, y tal vez alguien que lea esto entienda por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o al menos por qué siento lo que siento. Supongo que debería empezar hace como 6 años cuando tenía 29 y vivía en un apartamento con mi mejor amigo Scott. Y cuando digo mejor amigo, digo el tipo con el que crecí, con el que fui a la universidad, con el que compartí literalmente todo desde que teníamos como 12 años. Éramos inseparables, ya sabes, ese nivel de amistad donde ni siquiera necesitas hablar para entenderte. En ese tiempo yo estaba saliendo con Heather. Llevábamos como 2 años juntos, y la verdad es que pensaba que íbamos en serio. Tipo, me veía casándome con ella eventualmente. Vivía conmigo básicamente, aunque oficialmente tenía su propio lugar, pero pasaba como 5 noches a la semana en nuestro apartamento. Scott y ella se llevaban bien, o eso creía yo. Normal porque era mi mejor amigo y mi novia, obvio que iban a convivir. Todo parecía ir bien, tipo vida normal de veintitantos, trabajando, saliendo los fines de semana con el grupo de amigos que teníamos, planeando un futuro. Heather trabajaba en una boutique y yo acababa de conseguir un trabajo decente en una agencia. Scott estaba terminando un posgrado, todo muy estable, supongo. No había grandes problemas, no había peleas dramáticas, nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. Mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir. Había pequeñas cosas que no encajaban del todo, como que Heather a veces se quedaba en el apartamento cuando yo salía temprano al trabajo y Scott no tenía clases hasta más tarde, o cómo a veces los veía hablando en voz baja y se callaban cuando yo entraba a la habitación, pero yo era un idiota confiado que pensaba que esas cosas eran normales porque todos éramos amigos, ¿me explico? Entonces un día, estaba en el trabajo, era como un miércoles cualquiera en marzo, y recibo un mensaje de Craig, otro amigo del grupo, básicamente diciendo, necesito hablar contigo, es importante. Le digo que estoy ocupado pero que le llamo en la tarde, y él insiste, no, tiene que ser ahora. Es sobre Heather. Obviamente me preocupo. Pienso que tal vez le pasó algo, o que está en problemas, así que salgo de la oficina y lo llamo. Craig suena nervioso, tipo realmente incómodo, y me dice, mira hermano, no sé cómo decirte esto, pero necesitas ver algo, y me manda un screenshot. Abro el screenshot y es una conversación entre Heather y una amiga suya, donde Heather está describiendo, en detalle explícito lo que hizo con Scott la noche anterior, riéndose de que yo no tenía idea, diciendo cosas como, es tan fácil engañarlo, y básicamente burlándose de mí, mientras cuenta cómo llevaban meses acostándose a mis espaldas. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Era como si el piso se hubiera abierto debajo de mí, ya sabes, esa sensación donde todo tu cuerpo se pone frío y caliente al mismo tiempo, y sientes que vas a vomitar pero tampoco puedes moverte. Me quedé ahí parado en medio de la calle leyendo y releyendo ese screenshot, buscando alguna forma de que no fuera real, de que fuera un malentendido, o una broma de mal gusto. Pero no había forma de malinterpretarlo. Era explícito, era detallado, y lo peor es que podía escuchar la voz de Heather en esos mensajes, la forma en que escribía, las palabras que usaba. Era ella, sin duda. Llamé al trabajo diciendo que tenía una emergencia familiar y manejé a casa como poseído. No sé ni cómo llegué, porque iba en piloto automático, las manos temblándome en el volante, la mente yendo a 1000 por hora tratando de procesar qué iba a hacer, qué iba a decir. Llegué al apartamento como a las 2 de la tarde. Heather estaba ahí porque tenía el día libre, y Scott debería haber estado en la universidad, pero su auto estaba en el estacionamiento. Entré con mis llaves tratando de no hacer ruido. No sé por qué. Supongo que parte de mí todavía tenía esa estúpida esperanza de que Craig se hubiera equivocado o que el screenshot fuera falso, y subí las escaleras hacia los cuartos. La puerta del cuarto de Scott estaba entreabierta.
Los escuché antes de verlos. Y eso fue suficiente para confirmar todo. Abrí la puerta de golpe, y ahí estaban, en la cama de Scott, mi mejor amigo y mi novia. Y la expresión en sus caras cuando me vieron fue casi cómica, si no hubiera sido tan devastadora. Heather gritó y trató de cubrirse. Scott se quedó paralizado como un idiota. Y yo simplemente me quedé ahí parado, creo que durante como 30 segundos, sin poder procesar lo que estaba viendo aunque ya sabía que iba a estar ahí. Finalmente lo único que pude decir fue, tienen 1 hora para sacar sus cosas y largarse de mi apartamento, y me di la vuelta y me fui a mi cuarto. Heather vino tras de mí, poniéndose una bata, llorando, diciendo, espera, espera, puedo explicarlo. Y yo le dije no hay nada que explicar. Vi el screenshot, sé que llevan meses haciéndolo, solo quiero que se vayan. Ella empezó con las excusas clásicas, tipo, fue un error, no significa nada, te amo a ti. Y yo solo repetía, quiero que te vayas, porque si seguía hablando con ella, iba a decir cosas de las que me iba a arrepentir, o peor, iba a llorar delante de ella, y eso no iba a pasar. Scott ni siquiera tuvo el coraje de salir de su cuarto, se quedó ahí escondido como el cobarde que era. Pasé esa hora encerrado en mi cuarto escuchándolos, moverse por el apartamento, empacando cosas, Heather sollozando y tratando de tocar mi puerta para hablar, Scott murmurando disculpas que no servían para nada. Cuando finalmente se fueron, salí y el apartamento se sentía enorme y vacío, y yo simplemente me senté en el sofá y me quedé ahí mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. Llamé a mi hermana Ángela esa noche. Le conté todo, y ella me dijo que me fuera de ahí, que ese lugar estaba contaminado con recuerdos horribles y que necesitaba empezar de nuevo. Tenía razón. En las siguientes 2 semanas, corté contacto con absolutamente todos del grupo de amigos. Cambié mi número, borré todas mis redes sociales, bloqueé a Heather y Scott en todos lados, y me mudé de regreso a mi estado natal donde vivía mi familia. Fue drástico, lo sé, pero no podía quedarme ahí. Cada vez que veía el apartamento pensaba en ellos dos. Cada vez que salía pensaba que me los iba a encontrar, y nuestro grupo de amigos estaba dividido entre los que sabían y no me dijeron nada, lo cual me hacía enojar igual, y los que no sabían, y ahora tenían que tomar bandos. No quería lidiar con nada de eso. Solo quería desaparecer y reconstruir mi vida desde cero, y eso fue exactamente lo que hice. Los primeros meses fueron horribles. No voy a mentir. Me la pasaba preguntándome qué había hecho mal, por qué no me había dado cuenta, cómo pude ser tan ciego. Pensaba en todas las veces que estuve en el trabajo mientras ellos estaban juntos en mi apartamento, en mi espacio, riéndose de mí probablemente. Fue mi hermana la que básicamente me obligó a ir a terapia, y eso ayudó, lentamente. Conseguí un nuevo trabajo en una empresa de marketing digital. Hice nuevos amigos. Empecé a salir otra vez aunque sin ganas de nada serio. La verdad es que no confiaba en nadie románticamente. Ya sabes, después de que tu mejor amigo y tu novia te traicionan así, es difícil creer que alguien más no te va a hacer lo mismo. Pero entonces, como 2 años, después de toda esa mierda, conocí a Victoria en un evento de networking de la empresa. Ella trabajaba en diseño gráfico para otra compañía. Era inteligente, divertida, y había algo en ella que me hizo sentir seguro de una forma que no había sentido desde antes de lo de Heather. No fue amor a primera vista ni nada dramático, más bien fue una conexión gradual que creció con el tiempo. Empezamos a salir, tomamos las cosas despacio porque yo era un desastre emocional todavía, pero ella fue paciente. Le conté todo sobre Heather y Scott eventualmente. Y ella no me juzgó ni hizo drama, solo me escuchó y me apoyó. Avanzamos a hace como 6 meses. Para entonces llevábamos 3 años juntos. Vivíamos juntos. Y yo finalmente me sentía como una persona completa otra vez, tipo, había dejado atrás toda esa mierda del pasado. Le propuse matrimonio a Victoria en un viaje que hicimos a la playa. Ella dijo que sí, y obviamente estábamos emocionados. Decidimos hacer oficial el compromiso en redes sociales. Había vuelto a crear perfiles como un año atrás, solo con gente nueva y familia. Y Victoria subió una foto de nosotros con el anillo, todo muy normal y feliz. 2 días después, empezaron los mensajes. Heather me escribió en Instagram, en Facebook, por todos lados. Los mensajes decían cosas como, necesito hablar contigo, es urgente, o por favor no me ignores, es importante. La bloqueé inmediatamente en todas las plataformas,
sin siquiera leer los mensajes completos, ni siquiera sentí curiosidad. Para mí, esa mujer era parte de un pasado que había enterrado hace mucho, y no tenía ningún interés en revivir nada de eso. Victoria vio los mensajes antes de que los bloqueara, y me preguntó si debía preocuparse. Le dije que no, que Heather probablemente estaba aburrida o celosa o qué sé yo, pero que no le iba a dar la satisfacción de responder. Pero Heather no se detuvo. Empezó a crear perfiles falsos, cuentas nuevas, y a intentar contactarme. Por ahí. Algunas eran obvias, otras no tanto hasta que escribía su primer mensaje. También le escribió a Victoria, diciéndole, necesitas decirle a James que me contacte, es sobre algo que pasó hace años, y él necesita saberlo. Victoria me mostró los mensajes y yo seguía bloqueándola, tipo estaba empezando a considerar reportarla o algo porque se estaba poniendo acosadora. No entendía qué parte de no quiero hablar contigo no era clara. Entonces una tarde, como 3 semanas después de todo esto, recibo una llamada de Ángela, mi hermana. Contesté esperando una conversación normal, y ella sonaba rara, tipo nerviosa, y me dice, tienes que sentarte para esto. Le digo que ya estoy sentado. ¿Qué pasa? Y ella suelta, Heather me contactó. Dice, que tienes un hijo. Me quedé en blanco. Me quedé, literal. Mi cerebro no procesó las palabras por unos segundos. Le dije a Ángela que repitiera lo que acababa de decir, pensando que había escuchado mal, y ella repitió. Heather dice que tienes un hijo con ella, un niño de 5 años, y que necesitas saberlo. Empecé a reír porque obviamente era ridículo. Tipo una mentira desesperada para llamar mi atención, y le dije a Ángela que Heather estaba loca y que obviamente estaba inventando cosas. Pero Ángela dijo que Heather le había mandado fotos del niño, y que según ella, el parecido era innegable. Esa noche no dormí. Victoria me preguntó qué pasaba y le conté, y ella tuvo la misma reacción que yo, que era obviamente una manipulación o una mentira. Pero había una parte de mí, una parte pequeña y molesta, que seguía pensando, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente hay un niño? La cronología encajaba, tipo, si el niño tenía 5 años, habría sido concebido justo antes de que descubriera lo de la infidelidad, cuando Heather y yo todavía estábamos juntos. Pero eso significaría que me ocultó un embarazo, un nacimiento, 5 años de vida de un niño, y eso era tan monstruoso que no podía ni procesarlo. Decidí manejar esto de la forma más profesional posible. Contraté a un abogado, le expliqué la situación, y él contactó a Heather en mi nombre, diciendo que si quería hablar de algo legal, tenía que hacerlo a través de él, y que necesitaba presentar evidencia real, no solo palabras. También le dejé claro que yo no iba a comunicarme directamente con ella, bajo ninguna circunstancia. El abogado fue firme. Tipo le dijo que esto era serio, y que si estaba mintiendo podría haber consecuencias legales. Una semana después, el abogado me llamó, y me dijo que Heather había enviado documentación, fotos del niño, el acta de nacimiento donde el padre listado era Scott, lo cual ya era raro, y más fotos de cuando era bebé. Me mandó las fotos por email, y cuando las abrí, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El niño, Benjamin según el acta, era idéntico a mí cuando era pequeño. Tenía las mismas cejas, la misma forma de cara, hasta la misma expresión en algunas fotos. Mi mamá tenía fotos mías de niño, y eran como ver las mismas imágenes, pero en diferente época. Victoria lo vio, y su cara lo dijo todo. Ella también vio el parecido inmediatamente. Exigí una prueba de paternidad. Le dije a mi abogado que no iba a aceptar nada hasta tener confirmación científica, porque por más que el niño se pareciera a mí, necesitaba estar absolutamente seguro. Heather aceptó hacer la prueba, y durante las 2 semanas que tomó esperar los resultados, estuve hecho un desastre. No podía concentrarme en el trabajo. No podía dormir bien. Victoria intentaba apoyarme, pero yo estaba en otro planeta. Seguía pensando en todas las implicaciones, tipo, si el niño era mío, eso significaba que había perdido 5 años de su vida, que había un pequeño ser humano en el mundo que era mi hijo y yo no lo conocía, que me habían robado la oportunidad de ser padre desde el principio. Los resultados llegaron y confirmaron lo que ya sospechaba. El niño era biológicamente mío con un 99,9% de certeza. Me senté con el papel en las manos y lloré. Lloré como no había llorado en años, tal vez desde que descubrí lo de la infidelidad, pero esta vez era diferente. No era solo traición y dolor.
Era también rabia y una especie de duelo por todo lo que había perdido. 5 años. 5 cumpleaños, primeras palabras, primeros pasos, todo. Y ni siquiera había sido mi decisión no estar ahí. Me habían quitado esa opción completamente. Mi abogado investigó más y resultó que Scott es estéril. Tiene alguna condición médica que hace imposible que tenga hijos biológicos. Aparentemente, ellos lo descubrieron recientemente cuando intentaron tener un segundo hijo y no pudieron. Fueron a hacerse pruebas. Y ahí salió todo. Por eso ahora Heather estaba desesperada por contactarme, porque supongo que necesitaban dinero para criar a Benjamín, o porque Scott ya no quería estar en esa situación, sabiendo que el niño no era suyo, biológicamente. ¿Quién sabe cuál era su razonamiento retorcido? Honestamente no me importaba. Lo único que me importaba era que tenía un hijo que había estado viviendo creyendo que Scott era su padre, y yo necesitaba conocerlo, necesitaba ser parte de su vida. Le dije a mi abogado que exigiera derechos de visita y que estaba dispuesto a pagar manutención como correspondía, pero que no iba a conformarme con solo enviar dinero y desaparecer. Ese niño era mío, y tenía derecho a conocerlo y a que él me conociera. Ahí empezó la verdadera batalla legal. Porque resulta que Scott, a pesar de no ser el padre biológico, estaba listado como padre en el acta de nacimiento y había actuado como padre por 5 años, así que legalmente tenía derechos también. Y él no estaba dispuesto a compartir al niño conmigo. Mi abogado me explicó que esto iba a ser complicado, que no era tan simple como prueba de paternidad igual a derechos automáticos, que había que considerar el bienestar del niño y toda una serie de factores legales complejos. Tuvimos que tener una reunión en persona, los 4, Heather, Scott, mi abogado y yo. Fue en la oficina de mi abogado, una sala de conferencias fría y formal, y fue la primera vez que veía a Heather y Scott en más de 5 años. Heather se veía mayor, obviamente, más cansada, pero también había algo de desesperación en sus ojos que no estaba ahí antes. Scott parecía incómodo y enojado, no me miraba directamente. Yo tampoco los quería mirar a ellos, pero teníamos que estar ahí para tratar de llegar a algún acuerdo. Mi abogado empezó explicando mi posición. Yo quería derechos de visita regulares y programados, estaba dispuesto a pagar manutención completa, y eventualmente cuando Benjamín tuviera edad suficiente, quería que supiera que yo era su padre biológico. Scott explotó en ese punto, diciendo que yo no era el padre de nada, que él había criado a ese niño desde que nació, que cambiaba sus pañales mientras yo estaba Dios sabe dónde, y que no iba a dejar que apareciera a arruinar su familia. Le dije que su familia estaba construida sobre una mentira, y que si realmente le importaba el niño, dejaría que tuviera acceso a su padre biológico, pero eso solo lo enojó más. Heather trató de mediar, proponiendo que tal vez podríamos hacer visitas pequeñas, tipo una vez cada 2 meses, sin que Benjamin supiera quién era yo realmente, solo como un amigo de la familia, o algo así. Le dije que absolutamente no, que no iba a ser un secreto ni un extraño en la vida de mi propio hijo, que o me daban acceso real y honesto, o nos veíamos en corte. Fue una reunión horrible que terminó sin ningún acuerdo, todos furiosos y frustrados. Scott me llamó directamente unos días después, ignorando el protocolo de que todo debía pasar por los abogados. Me dijo que pensara en Benjamin, que el niño era feliz, que tenía una familia estable, y que yo aparecer ahora solo iba a confundirlo y lastimarlo. Me dijo que si realmente amaba a mi hijo, cosa irónica viniendo de él, debería dejarlo en paz. Le respondí que él no tenía autoridad moral para decirme nada, que me había ayudado a robarme 5 años con mi hijo y que iba a luchar por mis derechos sin importar cuánto tiempo o dinero me tomara. Los siguientes meses fueron agotantes. Fechas de corte, mediaciones, evaluaciones psicológicas, entrevistas con trabajadores sociales. Victoria me apoyó en todo. Incluso ofreció posponer la boda para que yo pudiera concentrarme en esto, pero le dije que no, que la boda iba a seguir porque ella era mi futuro, y este desastre con Heather y Scott no iba a quitarnos eso. Pasé tanto tiempo y dinero en abogados que perdí la cuenta, pero no me importaba, esto era por mi hijo. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, pero fueron como 4 meses de batallas legales, llegamos a un acuerdo. Yo tendría visitas supervisadas inicialmente, 2 veces al mes por 4 horas cada vez, con la supervisión disminuyendo gradualmente si las visitas iban bien. También tendría derecho a llamar a Benjamin una vez a la semana. A cambio,
Yo pagaría manutención completa y contributiva, más una porción de gastos médicos y educativos. No era perfecto. Yo quería más tiempo, pero mi abogado me dijo que era lo mejor que podíamos conseguir sin ir a juicio completo, lo cual podría tomar años y no garantizaba mejor resultado. El primer encuentro con Benjamin fue en un parque público, con una trabajadora social presente. Heather y Scott también estaban ahí, pero en un área diferente del parque donde podían vernos pero no escucharnos. Yo estaba aterrado, mis manos sudaban y sentía que mi corazón iba a explotar. ¿Qué le dices a un niño de 5 años que es tu hijo pero no sabe que existes? ¿Cómo empiezas una relación que debería haber comenzado en el momento en que nació? Benjamin era pequeño para su edad, tímido al principio, escondiéndose detrás de la trabajadora social. Tenía mi cabello, mis ojos. Era como verme a mí mismo en versión miniatura, y eso me destruyó internamente. Le hablé suavemente. Le dije que me llamaba James, y que me gustaría conocerlo si él quería. Llevé algunos juguetes como sugirió la trabajadora social, un carrito y unos dinosaurios, y eso ayudó a romper el hielo. Eventualmente empezó a jugar y a hablarme. Me contó sobre su escuela, sobre su programa favorito de televisión, cosas de niño de 5 años que eran simultáneamente mundanas, y lo más importante que había escuchado en mi vida, esas 4 horas pasaron demasiado rápido. Cuando llegó la hora de terminar, Benjamin me preguntó si iba a volver, y yo le dije que sí, que nos veríamos muy pronto. Heather vino a recogerlo, y la mirada que me dio fue difícil de leer. Había algo de culpa ahí tal vez, o arrepentimiento, pero no me importaba. Lo único que importaba era que había conocido a mi hijo y que iba a seguir conociéndolo. Las visitas continuaron, cada 2 semanas, y poco a poco Benjamín se fue abriendo más conmigo. Empezó a esperarlas con emoción, según me dijo la trabajadora social. Me preguntaba cuándo vendría de nuevo. Me hacía dibujos que Heather tenía que mandarme por email. A los 3 meses, la supervisión se redujo a que la trabajadora social solo estuviera presente al principio y al final de las visitas, y después de 6 meses, ya podíamos tener visitas sin supervisión, solo él y yo, aunque todavía en lugares públicos y por tiempo limitado. Scott eventualmente se retiró un poco de la situación, o eso parece. Heather es quien maneja ahora toda la logística de las visitas y quien se comunica con mi abogado. No sé qué pasa en su casa o qué le dicen a Benjamin sobre mí, si sabe que soy su padre biológico o si cree que soy solo un amigo especial de la familia. Eso es algo que tendremos que abordar eventualmente, pero que por ahora dejamos en pausa para no confundir más al niño. La boda con Victoria está programada para dentro de 3 meses. Benjamin va a estar ahí, no como parte de la ceremonia porque eso sería demasiado pronto y complicado, pero va a estar en la recepción. Y ya le explicamos que Victoria y yo nos vamos a casar y que él es muy importante para nosotros. Victoria ha sido increíble con todo esto. Ha conocido a Benjamín en algunas de las visitas recientes y se llevan bien. Ella es paciente y cariñosa con él, de una forma que me hace amarla aún más. No voy a mentir y decir que todo es perfecto o que ya superé la rabia de que me robaran 5 años con mi hijo. Todavía hay días donde pienso en todo lo que me perdí y me enfurece. Donde quiero gritarle a Heather por lo monstruoso que fue ocultarme esto, donde quiero que Scott sufra por haberse metido en algo que destruyó tanto. Pero también hay días donde Benjamin me dice que le caigo bien o donde me pregunta si podemos ir a algún lugar específico la próxima vez. Y me olvido de todo lo malo, porque estoy construyendo algo nuevo con él. Algo que es solo nuestro y que nadie me puede quitar. El mes pasado tuvimos una visita en un museo de ciencias, y Benjamín estaba fascinado con todo, saltando de exhibición en exhibición, haciéndome 1000 preguntas. En un momento me tomó de la mano para mostrarme algo sobre dinosaurios, un gesto tan casual y natural para él, pero que para mí fue enorme. Sentí que toda la lucha legal y el dolor había valido la pena en ese segundo. Cuando lo dejé de regreso con Heather esa tarde, él me abrazó y dijo, «Nos vemos pronto, James», y yo le dije que sí, nos vemos pronto. No sé cómo va a ser el futuro, si algún día Benjamín va a llamarme papá, o si siempre voy a ser James, si alguna vez vamos a tener una relación padre-hijo real, o si siempre voy a estar en esta zona gris de figura paterna secundaria, que no sé si Heather y Scott eventualmente van a aceptar mi rol en la potrece vida de Benjamín, o si siempre va a ser una batalla constante. Pero lo que sí sé es que voy a estar ahí para mi hijo de todas las formas que pueda, que voy a seguir peleando por más tiempo con él,
y que nunca voy a dejar que me alejen de él otra vez. Porque es mi hijo, y perdí 5 años, pero no voy a perder ni un día más.